Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco y latino. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar las últimas declaraciones de Demet sobre su relación con Can, y lo que esto podría significar. ¿Recuerdan la química explosiva que tenían en Erkencikus? Pues bien, hoy vamos a explorar un poco más allá de la pantalla y a analizar su conexión actual. Antes de que nos adentremos en este jugoso tema, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, entrevistas y análisis de sus estrellas turcas y latinas favoritas. No se pierdan nada. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Demet y Can. La verdad es que este tema siempre genera mucha expectación y debate. Han pasado algunos años desde que protagonizaron Erkencikus, pero la gente sigue fascinada con ellos, con la idea de que su magia traspase la pantalla y se convierta en algo más. Y la verdad es que, ¿quién no recuerda esos momentos de complicidad, esas miradas, esas sonrisas que compartían? Era evidente que había algo especial entre ellos, una chispa que encendía la pantalla. Últimamente Demet Özdemir ha estado dando algunas entrevistas en las que inevitablemente le preguntan por Can Yaman. Y lo que ha dicho ha generado mucho revuelo. En una de estas entrevistas, Demet habló sobre su felicidad actual. Y aunque no mencionó explícitamente a Can, sus palabras dejaron entrever que podría estar abierta a una reconciliación o al menos, a una relación cordial con él. Dijo algo así como que estoy en un momento muy feliz de mi vida, me siento realizada tanto a nivel personal como profesional. He aprendido mucho de mis experiencias pasadas y estoy abierta a nuevas oportunidades. Creo que lo importante es rodearse de personas que te hagan sentir bien y que te apoyen en tus sueños. Ahora bien, analicemos esto un poco. ¿A qué experiencias pasadas se refiere Demet? Muchos interpretan que se trata, en parte, de su relación con Can. Y cuando dice que está abierta a nuevas oportunidades, podría estar insinuando que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a esa conexión. Es importante recordar que Demet se casó y se divorció recientemente. Esta experiencia sin duda ha influido en su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Quizás ahora sea más madura, más consciente de lo que busca en una pareja y más dispuesta a perdonar y a dejar atrás los errores del pasado. La prensa rosa turca ha seguido muy de cerca su divorcio, especulando sobre las causas y las posibles consecuencias para su carrera. Algunos medios incluso se atrevieron a insinuar que la sombra de Can Yaman siempre estuvo presente en su matrimonio, alimentando las inseguridades de su expareja. Si bien estas afirmaciones no están confirmadas, añaden una capa más de complejidad a la historia de Demet y Can. Por otro lado, Can Yaman también ha estado bastante activo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ha estado trabajando en diferentes proyectos, tanto en Italia como en Turquía, y parece estar muy enfocado en su carrera. Sin embargo, en algunas ocasiones ha dejado entrever que recuerda con cariño su tiempo con Demet. En una entrevista reciente le preguntaron sobre Erkencikus y su respuesta fue muy nostálgica. Dijo algo como fue una época muy bonita de mi vida. Aprendí mucho y conocí a personas maravillosas. Demet es una gran actriz y una persona muy talentosa. Guardó muy buenos recuerdos de nuestra colaboración. Esta declaración, aunque breve, es significativa. Demuestra que Can no guarda rencor y que valora el tiempo que compartió con Demet. Y esto es un buen punto de partida para una posible reconciliación. Sin embargo, también es importante considerar el momento en el que Can hizo esta declaración. Estaba promocionando uno de sus últimos proyectos y como buen profesional, sabe cómo jugar con la prensa y generar expectación. ¿Podría ser que simplemente estuviera utilizando la nostalgia por Erkencikus para atraer más atención a su trabajo? Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó entre Demet y Can? Bueno, la verdad es que nunca se supo con certeza. Hubo muchos rumores, muchas especulaciones, pero nunca hubo una confirmación oficial de su relación. Algunos decían que eran pareja, otros que eran solo amigos, y otros que su relación era puramente profesional. Lo que sí es cierto es que su química era innegable y que su conexión era evidente.
Durante el rodaje de Erkencicus, los sets se convirtieron en un hervidero de rumores. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre Demet y Can, buscando señales de un romance secreto. La prensa rosa no tardó en publicar fotos y vídeos que alimentaban aún más las especulaciones. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Después de Erkencicus, sus caminos se separaron. Cada uno siguió su propia trayectoria profesional y personal. Demet se enfocó en sus proyectos en Turquía, protagonizando varias series y películas de éxito. Mientras que Can se mudó a Italia para expandir su carrera, aprendiendo el idioma y participando en proyectos internacionales. Y aunque mantuvieron el contacto de vez en cuando, su relación se fue enfriando con el tiempo. La distancia física y las exigencias de sus respectivas carreras hicieron que fuera difícil mantener una relación cercana. Además, ambos estaban enfocados en construir sus propias identidades profesionales y personales, lo que podría haber contribuido a la distancia entre ellos. Pero ahora, con las recientes declaraciones de Demet y con los comentarios de Can, parece que hay una posibilidad de que las cosas cambien. Quizás el tiempo haya curado las heridas y quizás ambos estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. La madurez que han ganado a lo largo de los años podría permitirles abordar su relación desde una perspectiva diferente, más realista y menos idealizada. Quizás ahora sean capaces de comunicarse de manera más efectiva y de superar los obstáculos que les impidieron estar juntos en el pasado. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza lo que está pasando entre Demet y Can. Pero lo que sí podemos hacer es analizar sus palabras, interpretar sus gestos y seguir de cerca sus movimientos. Porque al final, lo que todos queremos es verlos felices, ya sea juntos o por separado. Es importante recordar que independientemente de lo que decidan hacer, merecen respeto y privacidad. Son personas reales con sentimientos y emociones, y su vida personal no es un espectáculo público. Lo que sí es importante recordar es que ambos son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si deciden reconciliarse, será porque así lo desean. Y si deciden seguir caminos separados, también será su elección. Lo importante es que sean felices y que puedan encontrar la paz y la tranquilidad que se merecen. La presión mediática puede ser muy abrumadora, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Es fundamental que Demet y Can tengan la libertad de tomar decisiones sin sentirse juzgados o presionados por las expectativas de los demás. La verdad es que la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Es difícil mantener una relación sana y estable cuando estás constantemente en el ojo público, cuando cada uno de tus movimientos es analizado y criticado. Por eso es importante respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones sin interferencias. La constante vigilancia de la prensa y los fans puede crear un ambiente de estrés e inseguridad que dificulta la construcción de una relación sólida. Además, la necesidad de mantener una imagen pública impecable puede llevar a ocultar o reprimir sentimientos genuinos, lo que a la larga puede ser perjudicial para la relación. Pero bueno, volviendo al tema de la felicidad de Demet, es evidente que está en un buen momento de su vida. Se siente realizada profesionalmente, está rodeada de amigos y familiares que la quieren y la apoyan, y está abierta a nuevas oportunidades en el amor. Y eso es lo más importante. Porque al final, lo que todos buscamos es la felicidad. Y si Demet encuentra esa felicidad al lado de Can, pues qué bien. Y si la encuentra en otro lugar, también estará bien. Lo importante es que sea feliz y que pueda vivir su vida al máximo. El amor es una parte importante de la vida, pero no es lo único que importa. La realización personal, la amistad y el apoyo familiar son también elementos esenciales para la felicidad. Y hablando de felicidad, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberían darle una segunda oportunidad a su relación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa más. Así que no duden en compartir sus pensamientos. También me gustaría recordarles que sigan a Demet y a Can en sus redes sociales. Así podrán estar al tanto de sus últimos proyectos y de sus vidas personales. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con alguna noticia inesperada.
Siguiendo sus cuentas oficiales, podrán obtener información de primera mano sobre sus carreras y sus vidas personales, evitando así caer en rumores y especulaciones. En resumen, hemos analizado las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre su felicidad y cómo esto podría estar relacionado con Can Yaman. Hemos recordado su historia en Erkencikus y hemos especulado sobre una posible reconciliación. Hemos hablado de la presión mediática y de la importancia de respetar su privacidad. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la búsqueda de la felicidad y sobre la importancia de tomar nuestras propias decisiones. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que el amor es complejo y que las relaciones pueden evolucionar con el tiempo. Lo importante es ser honesto con uno mismo y tomar decisiones que nos hagan felices. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán las últimas noticias y análisis de sus estrellas turcas y latinas favoritas. Nos esforzamos por ofrecerles contenido de calidad, investigado y presentado de manera entretenida. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Demet y Can. Su fidelidad nos motiva a seguir creando contenido que les interese. Ahora quiero pedirles un favor muy importante. Si les gustó este vídeo, por favor, dejen un comentario abajo con su opinión sobre este tema. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? Déjenme saber. Sus comentarios son una valiosa fuente de información para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les pareció interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Ayúdenme a llegar a más personas. Cuanto más apoyo recibamos, más contenido podremos crear para ustedes. Y lo más importante de todo, si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ni uno solo de mis vídeos con las últimas noticias, entrevistas y análisis de sus estrellas turcas y latinas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima. Recuerden que este canal es su fuente de información confiable y entretenida sobre el mundo del espectáculo turco y latino. Los esperamos en el próximo vídeo.